La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis hoy el corresponsal político del País, Carlos Cue, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, consultora, buenas noches. Muy buenas noches. Y el profesor de Ciencia Política de la Carlos III, Pablo Simón, muy buenas noches. Buenas noches. A esta hora, la Guardia Civil sigue registrando la sede de la Federación Española de Fútbol, buscando pruebas de los contratos supuestamente ilegales que se firmaron durante la etapa de Rubiales. Allí está José Antonio Duro, última hora. Todavía con 20 efectivos, Aimar, de la Unidad UCO de la Guardia Civil en esta ciudad del fútbol de Las Rozas, al norte de Madrid. Llevan aquí todo el día revisando despachos, entrando en ordenadores. Cuentan con la colaboración, además, de dos de los detenidos en el día de hoy, en un día muy largo en la Federación, una institución que está paralizada porque hoy estaba previsto incluso poner en marcha el proceso electoral. Eso, evidentemente, se ha retrasado y entre las imágenes del día, la de la selección española de Luis de la Fuente, que está aquí, que mañana viaja a Londres, que ha entrenado hoy mientras Europol y UCO entraban en las instalaciones. Un viaje que en principio estaba previsto también para el presidente de la gestora, para Pedro Rocha, pero que en principio Aimar, el extremeño, no acompañará mañana a Londres a la selección de Luis de la Fuente. ¿Qué buscan exactamente los guardias civiles? Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Neymar? Buenas noches. Bueno, pues buscan pagos, facturas, información de asesoría financiera y sobre todo contratos entre 2018 y 2023 cerrados en la etapa de Luis Rubiales. Sin duda la Supercopa en Arabia Saudí es el origen de esta investigación, pero ya avanzamos, Neymar, esta mañana que la causa iba mucho más allá y así es. También ha saltado el nombre de la Cartuja. La reforma de este estadio es parte prioritaria de la investigación. Hay sospechas sobre los contratos en los que presuntamente jugó un papel clave Ángel González Segura, que también ha sido arrestado por su relación con la empresa Gruconsa, que fue la encargada de realizar las obras de rehabilitación de la Cartuja para adaptarla a la Eurocopa. Los investigadores, Aimar, sospechan que pudo haber pagos de favor a empresas que podrían esconder posibles comisiones ilegales. De hecho, en la investigación se habla ya de 3 delitos concretos: corrupción en los negocios, administración desleal y también blanqueo de capitales. Y a esta hora, Javier, podemos confirmar que además de a Rubiales, la Guardia Civil tenía y tiene intención de detener también a un exjugador de fútbol, Francisco Javier Martín, que está en República Dominicana con Rubiales. Sí, así es, el exfutbolista Francisco Javier Martín, alias Nené, amigo personal de Luis Rubiales, también iba a ser detenido, pero no ha sido posible porque también se encuentra, como dices, en República Dominicana junto al propio Luis Rubiales. De hecho, sobre los dos, según confirman a las SER fuentes de la investigación, consta una orden de detención según la cual, en cuanto pise suelo español, serán arrestados por la Guardia Civil. Ese individuo es el actual CEO de una cadena hotelera y, según la versión de Juan Rubiales, recordemos, tío del expresidente de la Federación Española de Fútbol, fue la persona que llevó a varias chicas a la fiesta que Rubiales celebró en un chalet de Salobreña. Recordemos también que Luis Rubiales está en el eje de esta investigación de la Guardia Civil, en la que también ha sido detenido quien fuera su mano derecha, el abogado del Estado Tomás González Cueto, al que varias fuentes señalan a Aimar como el presunto testaferro del expresidente de la Federación Española de Fútbol. Javier, gracias. Un abrazo. Lo ampliamos esta noche en El Larguero. La crónica de este día viene atravesada por el fútbol y los tribunales, no solo por estas detenciones de la Guardia Civil, también por la controvertida decisión de la Audiencia de Barcelona que deja en libertad bajo fianza a Dani Alves a la espera de que se convierta en firme o se revise la condena a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven. Lleva 14 meses en prisión preventiva. Molt indignada, molt desesperada, molt frustrada. Así está la víctima de la violación de Alves, según su abogada, después de saber que el futbolista podrá quedar en libertad de forma inminente, quizá mañana mismo, si consigue depositar una fianza de 1 millón de euros. Sería depositarla y a la hora estaría en libertad. El tribunal reconoce que todavía persiste cierto riesgo de fuga, pero dice, y es literal, que el riesgo se ha aminorado y que se puede contrarrestar con la retirada de los 2 pasaportes que tiene, el español y el brasileño. Esther García es la abogada de la víctima. Se lanza el mensaje de que hay justicia para personas ricas y que, aun habiendo una sentencia condenatoria, si pagan una fianza, no tiene consecuencias penales. No tiene consecuencias penales. ¿Qué os sugiere esta decisión de la Audiencia de Barcelona? Valentina, empiezo por ti. Pues la verdad es que yo entiendo muy bien la indignación de la víctima, ¿no? Me parece lógica su sensación como de indefensión cuando es consciente de que Alves puede quedar mañana en libertad, entre otras pues porque se ha beneficiado también, pues, una consecuencia, ¿no?, de la ley del sí es sí, que lo que hizo fue que con el anterior Código Penal pues probablemente la pena que hoy tendría sería
aproximadamente 2 años superior a la que ha tenido ahora, ¿no? Porque ahora está en un mínimo de 4 a un máximo de 12 años de prisión. La Fiscalía sigue pidiendo 9 años de prisión para él todavía hoy, y antes era de 6 a 12 años. Y esto tiene mucho que ver porque, claro, una de las argumentos que se utilizan es que ya ha cumplido el 25% en prisión provisional, el 25% de la pena, del tiempo de condena, ¿no? que podría tener, y esto se considera un atenuante, o se ha considerado un atenuante. Yo creo que aquí hay una cosa también bastante sorprendente, que es ese voto particular que ha tenido uno de los miembros del tribunal, que sigue insistiendo en que hay un riesgo de fuga. De hecho, el tribunal en sí, los 3 miembros lo han valorado claramente. Atenuado, pero existe. Exacto, que ha atenuado, pero que se mantiene, porque le han retirado el pasaporte, los 2 pasaportes que tienen. Dicen que además tiene un arraigo en Brasil, porque tiene a sus 2 hijos en Brasil y aparte de su familia allí, y que le prohíben abandonar el territorio español. Así que, creo que entiendo perfectamente la sensación de la víctima, y vamos a ver, porque es verdad que esa revisión de condena, que es hasta donde les va a llevar esta situación de prisión, de levantamiento de la prisión provisional, pues podría seguir siendo condenado a 9 años. O sea, Simón. A ver, yo creo que, y entendiendo también cuál es la posición que mantiene tanto el abogado como la propia víctima, tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en una suerte de deriva de populismo punitivista. Y lo digo por una razón muy sencilla. Estamos hablando de prisión provisional, ¿vale? No estamos hablando de una sentencia firme, no estamos hablando sobre cuál sea ese rango de penas que se le impone cuando finalmente se resuelva. Hablamos de algo que se aplica a aquellos reos los cuales pueden cumplir alguna de estas 3 condiciones: o tienen riesgo de fuga, o de reiteración delictiva, o de destrucción de pruebas. Esos son los 3 elementos que tienen que estar encima de la mesa. Yo no soy jurista ni me he leído tampoco la sentencia como para poder hacer una evaluación sobre si existe de verdad ese potencial riesgo de fuga. Pero lo que tenemos que recordar es que esto es una parte que luego se abona al resto de la prisión que él tenga que cumplir por el tiempo que le queda. Pero no olvidemos que es muy relevante recordar que esta es una medida de enorme excepcionalidad. Es decir, estamos hablando de que se está privando antes de sentencia firme a una persona de la libertad. Y yo sé que eso, más allá de que nos pueda generar indignación, es importante recordarlo para garantizar derechos y libertades fundamentales, porque si no, lo que nos vamos es a la aplicación del rango máximo y sobre todo de las penas máximas en cualquier circunstancia, porque al final la reparación de un daño como el que ha sufrido ella es muy complicado de hacer, es irreparable, eso es irreparable, ¿no? Y podemos terminar en una escala en la que la única manera de solucionar esto sea imponer cadenas de perpetuas revisables a todos aquellos que entren dentro de este margen, simplemente porque no discernimos los 2 elementos, que uno es qué pena se le impone y otra es la prisión provisional, que, insisto, se tiene que aplicar en determinadas circunstancias. Carlos. El problema es el riesgo de fuga, ¿no? Que todo gira alrededor del riesgo de fuga, porque han asumido una decisión efectivamente arriesgadísima, porque ¿y si se fuga? El punto es que sabemos que Brasil es un país particularmente poco colaborador y, por tanto, si se fuga Brasil, las probabilidades de que vuelva son mínimas, por no decir ninguna, con una condena efectivamente que puede ser revisada y puede ser, la condena de 4 años puede ser clarísimamente ampliada, como pasó en el caso de La Manada, y podría perfectamente pasar eso y que le cayeran los 9 años que le pide la Fiscalía, con lo cual evidentemente el incentivo de no volver sería enorme. Los 2 magistrados frente a uno que han tomado esta decisión han asumido una responsabilidad descomunal, porque si Alves encuentra la manera de fugarse, y en fin, estamos hablando de un millonario por el que evidentemente 1 millón de euros no es un coste de oportunidad como para el común de los mortales, que sería 1 millón de euros, y evidentemente con recursos y por tanto con mecanismos y con soluciones. Sabemos que, en fin, que este tipo de cosas, sobre todo una fuga de ese tipo, cuesta mucho dinero. Fundamentalmente son complicadas porque cuestan mucho dinero, pero justo es lo que tiene mucho dinero y evidentemente tiene contactos y tiene amigos y tiene relaciones internacionales. Es una persona que ha vivido en varios países, que tiene relaciones con muchísima gente de mucho tipo. El riesgo de fuga, en fin, los expertos son los que lo han analizado, pero por eso hay un 2 contra 1, porque el otro uno le dice, es que ¿y si se fugan? En fin, el papelón sería terrorífico. 10:10 de la noche, 9:10 en Canarias, sobre, en este caso, la Fiscalía, sobre la denuncia de Hacienda a el novio de Ayuso. Esto dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid hace una semana. Hombre, estoy un tanto sorprendida cuando el afectado no sabe nada y los medios de comunicación sabían El afectado estos datos. no sabe nada. Esto dijo Ayuso hace exactamente una semana en referencia a la denuncia por fraude fiscal a su novio. Hoy les contamos en la SER que Hacienda avisó hace 6 meses
a la pareja del presidente de Madrid de que a la pareja de la presidenta de Madrid de que le atribuían delitos fiscales hace 6 meses. Pero Ayuso la semana pasada decía que su novio no sabía nada. Miguel Ángel Campos. La presidenta de Madrid afirmaba la semana pasada que se trataba de una mera inspección, pero ya hacía medio año que Alberto González sabía que le atribuían delito fiscal. Hacienda notificó personalmente a la pareja de Ayuso el 4 de septiembre de 2023 que el resultado de sus impuestos era delictivo, y lo hizo después de 1 año y 4 meses de inspección en los que la encargada del expediente se reunió o pidió aclaraciones por escrito a Alberto González hasta en 16 ocasiones. Sus alegaciones fueron denegadas, incluidos los intentos de justificar los gastos, porque supuestamente la pareja de Ayuso llegó a utilizar a un testaferro y hasta un entramado de tratantes de ganado sin relación con su actividad comercial para falsificar facturas. Hacienda también le reprochó que presentara en 2021 una declaración a devolver de 1.300 euros cuando debía pagar 155.000 euros aquel año. Y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido hoy, sin pudor además, que anoche difundió a varios medios los nombres y la foto de 2 periodistas del diario El País, a los que acusa falsamente de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluido acoso a menores. Rodríguez difundió los datos, la foto, en un claro intento de amedrentar a los medios que están informando sobre este caso. Caso de los periodistas del País, también a supuestos redactores del diario.es, que decía Rodríguez que van encapuchados a intentar entrar en casa de la presidenta. Hoy, él mismo, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido que filtró la foto y los datos de estos 2 periodistas, pero dice que como lo hizo desde su móvil personal y no desde uno de la Comunidad de Madrid, pues que no hay problema. Ha estado en la SER, en La Ventana, la directora del País, vieja amiga de este programa, la conocerán, ¿no? Les suena, Pepa Bueno. A mí me consta que esta mañana ha seguido difundiendo, haciéndole llegar a medios de comunicación el texto y la foto, casi una pieza hecha, Carlas, era lo que ayer difundió Miguel Ángel Rodríguez para que esos autodenominados medios de comunicación, que debe ser una práctica habitual, lo publicaran, porque parecía una pieza, texto, foto, pieza, con nuestros periodistas, su cara, su nombre, en un ejercicio de intimidación periodística como yo no recuerdo en muchos años en España. No se han puesto en contacto con nosotros. Bueno, más allá del ataque que esto supone al periodismo y al derecho a la información, para ser el gurú de la estrategia política en España, Miguel Ángel Rodríguez empieza a dar pasos tácticamente inexplicables. Simón. Porque podemos discutir la magnitud del escándalo, podemos discutir las responsabilidades políticas si las hubiera, pero yo creo que cada vez se está instalando de manera más clara el que es imposible desde una perspectiva comunicativa gestionar lo peor. Es decir, desde el primer momento la propia línea que adoptó Díaz Ayuso, que entiendo también venía motivada por los consejos que se le daba desde su equipo, de cerrarse en banda y señalar una conspiración de todo el mundo contra ella, sumada a una defensa cerrada de su pareja, cuando realmente lo que tenía que haber hecho es simplemente marcar la diferencia entre lo que son sus responsabilidades públicas y su vida personal, y eso se habría entendido de manera mucho más sencilla, y luego ha tenido que ir rectificando poco a poco porque lo ha hecho más recientemente en otras ruedas de prensa, pero entonces su equipo de comunicación se pone muy nervioso y vemos estos WhatsApps con amenazas y vemos ahora que se trata de atacar a los periodistas de manera directa. Yo creo que esto lo que está es construyendo precisamente todavía más caso. Es decir, lo que uno se empieza a preguntar es ¿por qué tantos nervios? Es decir, ¿cómo es posible que no se esté sabiendo gestionar? Al final, una crisis lo que tú tienes que saber es gestionarla y despejar la pelota de una manera eficaz para tratar de dar una narrativa que sea persuasiva al menos a los tuyos. Pero yo tengo la impresión de que ha habido o existen algún tipo de nervios que están llevando a cometer error sobre error. Nadie puede lanzar amenazas contra un periodista y lo deja en un WhatsApp por escrito. Nadie coge y trata de amedrentar de una manera que sea directamente trazable el rumbo digamos, de dónde vienen estas y que por lo tanto se pueda acusar de manera directa a su jefe de gabinete. Es que esto lo he visto compartido, esta noticia, hasta en prensa internacional. Es decir, hasta en prensa internacional he visto que se hablaba sobre que equipos del miembro de gabinete de Díaz Ayuso estaban amedrentando a periodistas. O sea, un éxito, vamos, indudable para terminar de llenar el piso de excrementos varios. Valentina. Bueno, yo lo que creo, la verdad, es que hay una tensión desmedida, si se quiere, ¿no?, alrededor de Ayuso, desde luego, y con Miguel Ángel Rodríguez también, pues como segundo, pero desde luego alrededor de Ayuso, sin duda, y creo que es bastante excesivo, ¿no? O sea, aquí hay, como decimos, el caso en sí es la denuncia de la Fiscalía de que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cometido un fraude ante la agencia tributaria, un fraude fiscal.
Pero no estamos hablando ni de contratos con la Comunidad de Madrid, al menos en este momento, ¿no? Ni de búsqueda de patrocinios, ni de enriquecimiento ilícito, ni de tráfico de influencias, ni de ningún delito más allá que no digo que sea poco, pero que es una persona que ha cometido un fraude fiscal aparente, ¿no? Luego puedes decir si como estrategia de defensa han decidido que argumentar que lo admiten, pero eso entraría dentro de... Esto es una persona... 2 fraudes fiscales y una falsedad documental. O 2 fraudes fiscales, pero bueno, como que podría ser parte de la estrategia de defensa, como hemos visto en otras ocasiones. Pero en cualquier caso, ni es un personaje público, ni está vinculado a la administración pública, ni está vinculado tampoco al Partido Popular, hasta donde yo sé. Y me parece que hay una parte de este ensañamiento tan fuerte contra Ayuso que puede pues volverse en contra, ¿no? Y es una fuerza muy fuerte que hoy hemos visto en la sesión de control esta mañana, ¿no? Que es una estrategia que puede ser equivocada incluso, ¿no? Que es, pues preguntas al presidente por la relación que tiene con un caso de su mujer, del que supongo que hablaremos en algún momento, y que dice pues que dimita Ayuso, que preguntas a Óscar Puente, ministro Puente, por Koldo, y dice lo que tiene que hacer es que dimita Ayuso, a Bolaños por la ley de amnistía, y dice lo que tiene que hacer es que dimita Ayuso. Claro, llega un momento en donde pues me parece que la presión y la estrategia de acoso pues que puede llevar a situaciones que no son las mejores para poder defenderse cuando alguien se siente acorralado, que creo que es la situación en la que ella se encuentra, ¿no? Y parte de su equipo pues lo que intenta es defenderse de alguna manera. Pues no puedo estar más en desacuerdo, Valentina, y en desacuerdo grave, porque creo que te saltas 10 o 15 puntos de la película que hacen que sea incomprensible, porque si decimos hay tensión, hay lío, parece que es algo que surge de la nada y de repente ha bajado del cielo un lío, un follón. No, aquí lo que hay y lo que hubo anoche, y estamos hablando de un tema muy delicado, Valentina, y espero que seguramente si hablamos de este tema estaremos de acuerdo, porque te considero una demócrata y no creo que una demócrata pueda estar en desacuerdo con lo que voy a decir. Aquí hay un señor que es el máximo responsable de la comunicación en Madrid, máximo responsable del gasto público en comunicación, que es bastante cuantioso en la Comunidad de Madrid, que se gasta montones de dinero en supuestos, como decía hoy la directora, supuestos medios de comunicación, que se gasta bastante dinero en publicidad institucional y en cuestiones decisivas con tus impuestos y los míos y los de los 4 que estamos aquí en esta mesa, que todos tributamos en Madrid, si no me equivoco. Y ese señor ayer anoche, y lo ha reconocido, se dedica a mandar a una serie de supuestos medios de comunicación que, sin comprobarlo y sin llamar al país, se dedican a filtrar, a poner la foto de unos periodistas del país que estaban haciendo su trabajo, y su trabajo hay que defenderlo. Lo ha defendido hoy incluso hasta el propio PP de Madrid, algunos se han visto obligados a defenderlo, porque es que esto es luego podemos hablar del ambiente político, de si Óscar Puente se pasa o no se pasa, de lo que ha hablado Pablo, de si le sale bien o mal la estrategia a Ayuso, que yo estoy de acuerdo con Pablo, que le está saliendo mal. Todo eso son los análisis que hacemos habitualmente. Lo relevante, perdona, pero primero tenemos que resolver lo otro. Un segundo que termine, Carlos, la intervención. Es que, Valentina, por eso digo, es que podemos luego hablar de las cosas en las que podemos estar o no de acuerdo, si esta estrategia es buena, son los debates habituales que tenemos en tertulia. Pero hay veces que hay que parar. Y hay veces que hay que parar y decir back to basics, o sea, vamos a lo básico. Y tengamos claro lo básico. Tengamos claro que en una democracia, cuando unos periodistas, identificados como periodistas, no en secreto, no nada raro, sino como periodistas, se van a la puerta, que es lo que ha pasado, se van a la puerta de un edificio en el que hay sospechas, no solo de fraude fiscal, que lo ha reconocido, sino que hay sospechas, porque es el origen también de la noticia, de que se ha hecho la obra de esa casa descomunal que ella en principio no reconoció, y ahora que nos estamos enterando que tiene 350 metros cuadrados la casa donde vive, que puede haber obras ilegales, porque ha habido una obra que no está autorizada, que puede haber muchas cosas que todavía no sabemos y que los periodistas están investigando. Van a hacer su trabajo democrático. En una democracia se defiende a los periodistas. Van a hacer su trabajo, que es preguntar a los vecinos, como hemos hecho todos. Creo que, en fin, aquí hay 2 periodistas en la mesa, pero vamos, todos los que están aquí enfrente, todos lo han hecho. Ir a los vecinos, lo hacen los reporteros de televisión, van a consultar, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Cuando hay un suceso, cuando hay cualquier cosa, preguntas a los vecinos qué hay aquí, se usa una obra, lo normal. Van a preguntar a los vecinos y les acusan prácticamente de terroristas. Les ponen su foto, que tengo 2 compañeros asustados,
porque esa foto está circulando por todas partes y ha habido un locutor de radio muy relevante esta mañana que ha pedido agresiones físicas contra esos dos compañeros. Valentina, estamos hablando de cosas que, por eso digo, estoy seguro que vas a estar de acuerdo. Pero partamos de eso, y una vez que decimos eso y que por tanto se genera una presión, que esa sí sería ideal, una presión en el PP y en el mundo de Miguel Ángel Rodríguez para que pare ya, para que rectifique ya, y a partir de ahí podemos discutir de la estrategia. Y a partir podremos discutir tú y yo si está siendo excesivo lo de Ayuso, si es razonable. Yo creo que es razonable porque es un asunto grave y tal, pero podemos estar en desacuerdo y es perfectamente legítimo. Pero partamos de la base de ponernos de acuerdo en que el jefe de gabinete de uno de los gobiernos más importantes y que más dinero gestionan casi 30.000 millones de euros gestiona la Comunidad de Madrid. Uno de los gobiernos más importantes de Europa, es indiscutible. Madrid es una cosa muy seria. El número 2 del gobierno de una comunidad que gestiona 30.000 millones de euros no puede ponerse a decir que hay periodistas encapuchados que están agrediendo y alentar a varios supuestos medios de comunicación para que pongan la foto en todas partes y para que alguien, porque eso es lo que va a acabar pasando con esto, eso es lo que va a acabar pasando y lo que se está buscando, para que alguien acabe enfrentándose a algún incauto que escucha a Miguel Ángel Rodríguez, que escucha a esos supuestos medios de comunicación que dicen por ellos, algún incauto haga alguna estupidez en algún bar o alguna cosa, como ya está empezando a pasar en algunos ambientes. Eso es lo mínimo que tenemos que resolver en democracia. Resuelto eso, discutamos sobre estrategias. Valentina. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente la labor de los periodistas tiene que ser garantizada en todo momento y en todo caso, y que la difusión de bulos o de ataques a la prensa, pues que no hacen ningún bien absolutamente a nadie, ni el presidente ni el director de gabinete, ni por parte del equipo de comunicación, ni de nadie. O sea, en esto claro que podemos estar absolutamente de acuerdo. Lo que tenemos es que intentar no aislar los hechos para no magnificarlos en un caso y quitarles importancia en el otro cuando le importa. Nadie ha hecho lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez. Que no podemos decir, no, es que hay mucha gente haciendo esta cosa. No, lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez no lo ha hecho nadie. Entonces, hablemos de Miguel Ángel Rodríguez y luego ponemos a decir, insisto, que si el ministro Óscar Puente, que estará hoy aquí, que me parece muy relevante, oye, se pasa, excesivo. Pero lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez exactamente hoy, lo que ha hecho hoy, lo que hizo anoche, reconocido, no lo ha hecho nadie. Y como lo ha reconocido, ya está. No, lo ha reconocido, pero está encantado. No rectifica. Bueno, esto es distinto. Lo único que dice es que lo mandó desde su móvil. Bueno, pero, o sea, no es que dice en me cualquier equivoqué. caso lo ha reconocido, y lo que sí que creo que es importante es que no sé a quién le mandaría ese mensaje. Pero si eran pseudomedios que lo han publicado. Pues si eran medios de comunicación, saben de sobra y el amparo de los compañeros está más que asegurado. O sea, es evidente esta es otra derivada. Qué pena que haya periodistas o empleados de medios de comunicación que se presten a publicar las fotos de compañeros. Qué pena. Sin llamar, Sin llamarles siquiera para preguntar. Qué pena, vamos a dejarlo ahí. Pero para mí eso también es sintomático de una cosa, ¿no? Que es que ha habido unos ciertos códigos entre políticos, entre periodistas, entre la relación entre periodistas y políticos, que yo creo que ya se han roto de manera irreversible, como ha ocurrido en otros lugares, y que este tipo de dinámicas la vamos a ver con mucha más frecuencia. Es decir, la consideración de los medios de comunicación como un brazo armado de los partidos que pueden estar a servicio de en determinadas circunstancias, una dirección o en otra, yo creo que es un camino peligroso que ya hemos empezado a hacer, porque antes hablamos de los tabloides británicos, pero ya tenemos entre nosotros a medios que no respetan códigos básicos, y los hay, sobre todo en un lado del tablero. Y yo simplemente lo único que planteaba era que, más allá del reproche moral evidente que tiene ese comportamiento de Miguel Ángel, es que además es un comportamiento estúpido. Es decir, que trataba de decir que además estratégicamente es poco inteligente, porque no te voy a me voy a preguntar si eres un demócrata o no. Eso allá cada cual. Quiero decir, ojalá lo fueras y por lo tanto no hicieras esto. Pero es que si no lo eres, al menos sé astuto. Y si vas a ser astuto, sabes que con esto justamente vas a generar el efecto contrario. Es decir, lo que vas a generar es un cierre. Hasta tal punto, y corregidme si me equivoco, que no solo han salido asociaciones de periodistas, sino creo que la propia APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la conservadora, ha salido también a defender la integridad de los periodistas. Es decir, cuando pierdes hasta a los tuyos o aparte de los tuyos en este proceso, es que evidentemente te has pasado de frenada y lo has hecho mal. Es que pero por eso creo que al principio, Valentina, perdón, es justamente, o sea, quiero decir que cada hecho juzgado en individual se convierte en estratosférico, ¿no? De casi todo lo que estamos viendo. Entonces, también en el ambiente político y en lo que está ocurriendo, y ahora salta a los medios de comunicación y, lógicamente, a la relación que hay entre los medios de comunicación y la política. Y
hay una parte, ¿no?, de la política que lo que hace es acusar a los medios diciendo, oigan, son ustedes y nosotros nos comportamos así. Como políticos, precisamente porque es la manera de que ustedes medios nos hagan caso. Entonces nunca llegamos a un acuerdo de si en realidad la crispación la generan los medios o es fruto de los medios de comunicación. Entonces en esto hay una parte en la que yo creo que tenemos que lo que se ha dicho hoy, que ha sido probablemente de las sesiones de control más crudas, más agrias, más sucias de la desde la legislatura, desde luego, pero probablemente de esta y de las últimas, ¿no? Viene también por todo este ambiente que hay en el que yo creo que tendremos que poner un límite, una parada y decir hasta aquí. Empecemos a dialogar y a hablar como personas y a decir lo que es razonable y lo que deja de serlo. Y ahí se nos va de frenada muchísimas personas y muchísimas situaciones que estamos viendo en estos días, ¿no? Es que creo que precisamente lo que hay que hablar es de los casos puntuales, y me explico por qué. Porque creo que el error, y creo que nos pasa sistemáticamente, porque todos somos analistas y tratamos de atar cabos y tratamos de buscar corrientes generales, pero cuando tratamos de buscar corrientes generales, cuando pasan barbaridades como esta, creo que nos equivocamos. Porque entonces es la prensa, la relación de la política con la prensa, los políticos, el debate político. No. Hablemos de cada una de los puntos, porque yo creo que al hablar de los puntos y de lo que pasa, podemos puntualizar y podemos ver que no todos los políticos son iguales, podemos ver que hay lo que contaba ahora Aimar y lo que decía Pepa Bueno, autodenominados medios de comunicación que no son medios de comunicación. Un medio de comunicación, si tú tienes un medio de comunicación y has entendido un mínimo de esta profesión y ayer te llega una foto de 2 periodistas, que tú sabes lo que hacemos los periodistas, porque si trabajas de periodista sabes cómo se hace el periodismo, y te llegan 2 fotos de compañeros, lo mínimo que haces, si eres un periodista y por tanto si quieres ser clasificado de medio de comunicación, lo mínimo que haces es llamar al País y decir, oiga, ¿por qué estaban ahí? Y te lo vamos a explicar. Y tardamos 20 segundos. Pero 20 segundos, si al otro lado del teléfono hay un periodista, 20 segundos en que el periodista diga, bueno, vale, claro, entonces lo que hubiera hecho cualquier periodista. Eso no se hizo, por eso yo creo que una vez que no haces ese trabajo no son medios de comunicación. Por eso me niego, y de verdad lo combato en serio porque me lo creo mucho, porque creo que y nuestras obligaciones en los que hablamos en los medios y demás, nuestra obligación es hablar de cosas puntuales. Hablemos de políticos individuales. Tal político ha dicho esto y esto me parece un exceso. No la política está cometiendo excesos. Tal político ha dicho esta barbaridad y esta barbaridad es mentira. Tal escándalo de corrupción se ha hecho y este escándalo de corrupción es inasumible. No es el PSOE, el PP, la política. No, hablemos. Yo creo que es al revés. Nuestro esfuerzo en los medios serios como este, el esfuerzo es particularizar, hablar con nombres y apellidos. Y en este caso hay un nombre y apellido, no es la política, no es el PP, no es el ambiente. Se llama Miguel Ángel Rodríguez. Es un señor de muchísimo poder que lleva 30 años en esto y que sabe perfectamente lo que está haciendo, y que fue una persona muy importante del mundo de Aznar y ahora es una persona fundamental del mundo de Ayuso. Y sabe perfectamente lo que estaba haciendo anoche y ha tomado una decisión puramente antidemocrática. Y tú decías, además de antidemocrática, es estúpida. Pero a mí me importa más que sea antidemocrática. Porque si fuera antidemocrática e inteligente, me vale igual. O sea, creo que tenemos que volver a la base de decir, oiga, señores, tenemos un perímetro en el que nos movemos. El perímetro es la democracia. El perímetro es el mínimo respeto a las normas. El perímetro es el periodismo ejercido de manera profesional. El perímetro es los límites que tenemos, la Constitución, todas esas cosas. Y en ese perímetro discutimos. Pero fuera de ese perímetro no. Lo que pasó anoche está totalmente fuera de ese perímetro. Y si no se lo dice un montón de gente, entre otras como tú, Valentina, pero un montón de gente no se lo dice a la cara a Miguel Ángel Rodríguez, entre ellos muchos medios conservadores que deberían estar diciéndoselo hoy mismo, no va a cambiar. No va a cambiar a no ser que vea que realmente todo el mundo está de acuerdo en que se ha pasado 40 pueblos. Seguimos en Hora 25. 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Óscar Puente, ministro de Transportes. Buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias. Ministro, usted ha comparecido hoy en el Congreso a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre los contratos del Ministerio de Transportes en la época anterior con la empresa del caso Koldo. Y usted ha dejado una frase que es yo no sé mucho de esto y ustedes vienen a arrojarme basura encima. ¿Qué sabe? Quiero decir, ¿tiene ya algún dato preliminar de esa investigación, esa auditoría interna que usted ordenó? Bueno, he tenido 3 horas esta mañana para explicarlo, ¿no? Sí, esa frase resume lo que ha sido la comparecencia de hoy, porque realmente
bueno, yo que soy novato en el Parlamento, algunas cosas son muy decepcionantes, ¿no? Te convocan para que des supuestamente explicaciones, estás un rato hablando, los que te han convocado, los del Partido Popular, no te escuchan. De hecho, he tenido que pedir un par de veces que se callaran para que pudiera hablar, ¿no? Luego salen a hablar y te echan un discurso que tienen ya previamente elaborado, no preguntan por nada. Tengo que, por ser honesto con la verdad, solo ha habido un diputado, en concreto el de Podemos, que me ha hecho 2 preguntas concretas en relación con los contratos a las que he respondido. El resto ha venido a echar su discurso y bueno, pues es de lo que se trata en este momento, ¿no? Hay gente que quiere limpiar, yo me encuentro entre ellos. Y hay gente que lo que quiere es esparcir basura y bueno, embarrar el terreno de juego, ¿no? Y eso es lo que he visto fundamentalmente en el Partido Popular. Y luego hay una tercera, digamos, instancia, que son los equidistantes, ¿no? En este momento estos que dicen que esto, bueno, pues es una cosa entre PP y PSOE, ¿no? Que somos los 2 partidos responsables de la corrupción, que nos echamos a la cabeza los casos unos a los otros, ¿no? Y eso es lo que yo hoy he dicho que no aceptaba, ¿no? Yo creo que nosotros hemos tenido este caso recientemente y desde luego si comparamos la reacción que hemos tenido con la que tiene habitualmente y sigue teniendo el Partido Popular, como estamos viendo en estos momentos, pues es que hay una diferencia abismal entre unos y otros. Realmente yo no puedo aportar grandes novedades en este tema. No, se queja usted, ministro, que le han hecho preguntas concretas. Yo le he hecho una muy concreta, que es si ha tenido ya algún dato acerca de esa... No, lo he explicado esta mañana. No, realmente, no, de la auditoría lo único que sé es que están trabajando de manera totalmente independiente a mí. Es un servicio del Ministerio con funcionarios que son inamovibles y bueno, lo que se les ha encargado es que recaben toda la documentación que consideren necesaria, que tomen los testimonios que consideren necesarios y que establezcan unas conclusiones y nos las trasladen. Ni les conozco, ni les he visto, ni por supuesto me voy a inmiscuir en su trabajo. ¿Tienen una fecha límite? No hay una fecha límite, pero tampoco creo que se vayan a prolongar mucho los trabajos, ¿eh? Yo creo que, vamos, en este mes de abril tendremos resultados. ¿Y usted ha ido preguntando a los altos cargos del ministerio que ha heredado, del equipo heredado, qué sabían, qué no, qué tipo de relación tenían con Ábalos, con Koldo? Sí, claro. Yo he preguntado, he hablado con el subsecretario, por ejemplo, que ha estado en boca de mucha gente. He hablado con algún funcionario más, por supuesto con el presidente de Adif, que aparece en una foto en la Chalana, en ese bar. Claro que he hablado, ¿no? He recibido información que yo creo que es relevante desde el punto de vista de su implicación en esto. Y también luego he hablado con personal del ministerio que te cuentan cosas que no pasan de ser pues anecdóticas, ¿no? Y que yo pues no he querido entrar ni prefiero comentar porque forman parte de un día a día del ministerio del que ahora, bueno, pues algunos sacan conclusiones, oye, ya decíamos o ya parecía o tal, pero realmente información, lo que se dice información que tenga que ver con los hechos que están siendo objeto de investigación relevante, muy poca. Usted destituyó al secretario general de Puertos del Estado porque, por lo que usted contó, este señor le pasó a la firma al presidente de Puertos un documento con una versión que estaba manipulada respecto a lo que realmente había pasado. ¿Usted confía en el resto del equipo? ¿Descarta completamente nuevas destituciones en el equipo del ministerio? Sí, bueno, al secretario de Puertos del Estado se le cesa porque en un correo que le pasa la firma al presidente de Puertos del Estado responde a un requerimiento de un organismo de control en el que hace una narración de los hechos que no coincide con la realidad. Él luego, a mí no, pero al presidente de Puertos del Estado le dio alguna explicación que podía ser aceptable, no lo sé. Pero a mí no me parece bastante. Yo he perdido la confianza. Y más en este escenario en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que faltar a la verdad en un extremo tan concreto, porque lo que en esencia se estaba preguntando es si había tenido alguna relación Puertos del Estado con el tal Aldama, y se niega. Y sin embargo existen algunas pruebas de que esa relación existió y por tanto ha faltado a la verdad en la narración de los hechos y sintiéndolo mucho lo tuve que cesar. No quiere decir esto que este hombre haya tenido ninguna implicación en los delitos que se están investigando. Eso, por supuesto, quiero dejarlo claro. Pero es personal de confianza y para mí ha dejado de ser de confianza. No, el resto de funcionarios confío en ellos. Sinceramente, me parecen buenos técnicos. Yo no los conocía, lo he dicho esta mañana en sede parlamentaria. Yo cuando llegué al ministerio, al subsecretario, no sabía ni que existía ese señor. Por tanto, no tengo ninguna vinculación con ellos. No descarto ningún cese porque la investigación está en curso, yo no tengo toda la información y a partir de que la información me vaya llegando y la investigación avance,
tomaré decisiones si es necesario, pero en este momento, a día de hoy, no tengo motivos para dudar de ninguno de los funcionarios que tengo a mi cargo. ¿Es verdad que algún alto cargo del Ministerio le ha pedido a usted que le cese para evitar el machaque público que está viviendo? Sí. ¿Quién? El subsecretario y el presidente de Adif. ¿Los dos le han pedido? Sí, me han dicho que... ¿Presentaron su dimisión? No, su dimisión no, pero me dijeron que, bueno, que en estas circunstancias, que incluso por mí, me dijeron, mira, no tiene sentido que te sometan a esto de... Porque yo los primeros días, esto ya afloja un poco, pero los primeros días es que Óscar Puente era la clave de toda la historia. O sea, tiene a no sé cuántos cargos de la época de Ábalos. Entonces me dijeron, oye, mira, por nosotros y por ti, si tienes que cesarnos, hazlo, porque, bueno, pues es que no merece la pena todo esto, ¿no? Y yo que me precio de ser un hombre justo, lo intento por lo menos, me parecía una injusticia despedir a funcionarios que son capaces, que son leales y que me han dado explicaciones que a mí particularmente me han satisfecho respecto de su participación en todo esto, que decidí no hacerlo. ¿Cree que Ábalos sabía de las mordidas ilegales? Lo he dicho muchas veces. Me costaría tanto creer eso, o sea, es que lo tengo que ver y aun viéndolo, no sé si me lo creería, sinceramente. No sé, yo creo que Ábalos ha sido descuidado. Yo creo que él ha estado... No ha tenido todo el cuidado que hubiera debido, ¿no? En vigilar, ¿no? En observar. Pero participar de las mordidas, si lo veo, pues a lo mejor me lo tengo que creer, pero mientras no lo vea no me lo creo. ¿Ha hablado con él recientemente después de que estallara el caso? No. ¿Él se ha intentado poner en contacto con usted? No. ¿Le ha enviado algún mensaje a través de terceras personas? No, nos vimos, la verdad que no muchos días antes de que esto sucediera, porque estaba el Congreso de Valencia en marcha y bueno, yo de alguna manera quise intervenir porque había varios candidatos y había alguna posibilidad de tender puentes y hablé con José Luis y hablé con Alejandro Soler, a los que considero, pues dentro de las personas que hay en el partido, pues gente con la que tengo cierta amistad, ¿no? Y Ábalos, pues mucho cariño, ¿no? Entonces hablé con él esa última vez y después no he querido hablar con él, sinceramente. Hoy en el Congreso, antes de que usted interviniera específicamente, tras esta petición del PP, por cierto, firmada por Miguel Tellado, que no ha acudido. No ha estado en ese momento. Hoy en el Congreso, Feijóo ha amagado con la creación de una comisión de investigación específica acerca de los supuestos vínculos de la mujer del presidente con Air Europa y demás. ¿Usted cree que esa comisión se va a terminar creando en el Senado, entendemos, que es donde el PP tiene mayoría absoluta? Pues espero que no, porque yo creo que eso supondría pasar un límite ya absolutamente inaceptable, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ya en esto ha ido demasiado lejos y con muy mal resultado. Quiero recordar que el viernes presentaron una denuncia en la oficina de conflictos de interés. Lo eligieron ellos, por cierto, el órgano al que acudir. Y bueno, el lunes les archivaron esa denuncia porque carecía del más mínimo sustento probatorio y del más mínimo apoyo legal, ¿no? Ya ese paso denota, pedían, esto no se ha dicho, lo voy a decir porque igual la ciudadanía no lo sabe, pedían 10 años de inhabilitación para el presidente del gobierno. Es curioso que hoy, por ejemplo, conozcamos que cuando el señor Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia, se adjudicaron algunos contratos a empresas en las que personas muy directamente relacionadas con él, con una relación de parentesco directa, ocupaban cargos directivos. Habló, por ejemplo, de su hermana, ¿no? Y sin embargo, nunca se planteó el conflicto de intereses, ¿no? Y que ahora vaya tan lejos y lo haga, desde mi punto de vista, en una estrategia sobre la que creo que hay que profundizar, ¿no? Porque vivimos un momento en nuestro país extraordinariamente grave para nuestra democracia. Y yo creo que hay que ir al fondo del problema, ¿no? Hay que ir al origen, al por qué hemos llegado a esta situación en este momento, al por qué hemos llegado a este punto de máxima tensión que hay en nuestro país en este momento. Creo que es bueno que profundicemos en ello. Si le preguntaran posiblemente a un votante del Partido Popular ahora mismo quién es el mayor exponente de esa máxima tensión, dirían Óscar Puente. Déjame que te lea una cosa. La tengo aquí preparada. Anda, ¿no? Qué casualidad, que la tiene abierta ahí en la pantalla. Sí, porque claro, es que esta es una pregunta muy previsible. Te voy a leer. Siento que no le gusten mis preguntas. No he dicho que no me guste, he dicho que es previsible, perfecto. Pero es buena la pregunta.
Cuando Óscar Puente se levantó para ocupar la tribuna de oradores, todo el mundo se sorprendió de que supiera caminar erguido. Su intervención gorilesca escapa a las capacidades intelectuales de un humilde cronista de letras. Pertenece al dominio zoológico de Jane Goodall, y Jane Goodall no había venido. ¿Cómo se le ocurrió a Pedro Sánchez enviarlo en su nombre a responder a Feijóo? ¿Cómo podría no haberlo hecho? Nadie como Puente para encarnar la tonalidad moral y estética del sanchismo, ese engorilamiento progresivo de la política española, que está a 4 plenos de retroceder del pinganillo al hacha de sílex. Nadie como Puente, zanja de soltero, para canalizar el odio al centro derecha, que es el único hilo que cose los tejidos de un Frankenstein más ortopédico que nunca. Esto es lo más suave que han escrito sobre mí desde que subí a la tribuna de oradores aquel día y osé ponerle el espejo un ratito enfrente al señor Feijóo. Quien escribe esto es el jefe de opinión del diario El Mundo. Imagínese, si esto lo escribe el jefe de opinión del diario El Mundo, lo que han dicho de mí desde aquel día los pseudomedios de la órbita de la derecha de este país respecto de mí. Hablaban hace un rato ustedes de estos periodistas que se acercan a la casa de Isabel Díaz Ayuso. A mí El Mundo me mandó un periodista a la casa donde no vivo, vive mi hija pequeña, e intentó entrevistarla por el telefonillo del portal. No es que lo diga yo, es que lo cuenta él en el artículo que publicó con la respuesta que le dio mi hija, ¿no? En fin, esto es lo que yo llevo viviendo desde aquel día, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no me callo, que yo respondo, que yo no pongo la otra mejilla, pero en contra de lo que ellos sostengan, yo no insulto. Yo no insulté a nadie en aquella tarde. Yo me limito a describir. Y el problema que tienen algunos líderes de la derecha de este país y la derecha en general es que tienen una concepción de sí mismos que dista mucho de la real. Y cuando alguien les pone el espejo delante, se ofenden, creen que les están insultando, pero no es un insulto, es su realidad, es su imagen frente al espejo. A lo mejor es que están acostumbrados a mirarse en espejos que distorsionan esa realidad. Ministro, se queja usted mucho, y lo ha hecho de nuevo, de su controvertido tuit en el que hablaba del novio de Ayuso como el testaferro con derecho a roce. Todo el mundo se ha quedado con la parte que califican de machista, con el roce, y dice, pero claro, no les sorprende lo de testaferro. A mí me sorprende, porque claro, si usted se refiere al novio como el testaferro ¿de quién? ¿Quién es el delincuente? ¿O la delincuente? ¿Quién? ¿El testaferro? Claro, está bien, ¿no? Porque por lo menos tú te fijas en la parte importante, ¿no? Yo, lo primero... Esta sí le gusta. Claro. No, me gustan todas. Perfecto. Que sea previsible o imprevisible no quiere decir que sea mala o que no me guste. Vamos a ver. Hoy en el Parlamento ha salido este tema, ¿no? Y yo sigo pidiendo una explicación de aquellos que me han acusado de machista. Porque una de las cosas que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es reivindicar su derecho a irse a la cama con quien quiera, lo cual a mí me parece tremendamente valiente, sobre todo en una mujer que pertenece a la derecha de este país. Esto es un avance, sin ninguna duda, ¿no? Que una líder de la derecha del país diga, yo me voy a la cama con quien quiero, fenomenal. Por tanto, no entiendo lo del machismo con el derecho a roce. Pero, claro, lo grave es lo de testaferro, ¿no? Porque, ¿qué quiero yo decir con eso? Pues quiero decir que, mire, este señor que cometió delitos fiscales, y digo cometió, no digo presuntamente cometió, porque ya ha hecho su abogado el trabajo de reconocer los hechos, ¿no? Y por tanto ya no estamos hablando de alguien presunto, sino de que alguien que ha reconocido que ha cometido 2 delitos fiscales, que ha falsificado facturas para minorar sus beneficios y que ha cobrado comisiones de empresas que participan en la sanidad privada de Madrid. Incluso comparte sociedades o ha asumido sociedades que estaban anteriormente dirigidas por responsables de una de las empresas que está en este momento recibiendo un volumen de contratos muy importante de la Comunidad de Madrid. Que después, con el producto de esos fraudes, se compra un piso, 1 o 2, está por aclarar el tema, y los ocupa la persona que preside la Comunidad de Madrid. Lo que yo estoy tratando de decir es que Isabel Díaz Ayuso participa de esos hechos, se beneficia de esos hechos. Y cuando empleo la palabra testaferro, en el fondo lo que vengo a decir es que la señora Isabel Díaz Ayuso, igual que dije ayer en el Senado, es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja. Eso es una acusación muy grave. Ya, claro que es grave, sí.
Está acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber cometido un delito. No, estoy acusándola de participar lucrativamente de la comisión de un delito de su pareja. Por cierto, que es de lo que ha sido acusado, incluso condenado el Partido Popular, por ejemplo, en la trama Gürtel. Eso es lo que estoy diciendo. ¿No tiene pruebas de esto que está diciendo? Se las acabo de relatar. Le acabo de describir hechos. Es una persona que vive en el piso de un señor que ha sido comprado previamente o posteriormente a la comisión de delitos. Que esos delitos le han producido unos réditos con los que ha comprado ese bien. Y esa persona reside ahí. Y además esta persona trabaja para la empresa en la que la Comunidad de Madrid está depositando una buena parte de la sanidad pública que está privatizando. Entonces, yo creo que está muy claro, ¿no? Sospecha que ha podido haber un desvío de fondos. Pero además, no es que sospeche. Entonces no termino de ver la relación. Sí, hombre, la relación es una empresa que pasa de 20 millones a 400 en el mismo periodo en el que todos estos hechos suceden. Pero fíjese, si no tengo yo derecho a hacer esta correlación, cuando el Partido Popular está diciendo que la presidenta de Baleares, que el presidente de la Comunidad Canaria o que el propio presidente del gobierno teníamos que estar al corriente de lo que hacía el señor Koldo, y que no solo estábamos al corriente, es que nosotros nos hemos beneficiado de esa trama de corrupción. Fíjese si es difícil establecer un nexo causal entre lo que ha hecho Koldo y lo que he podido hacer yo, la presidenta hoy del Congreso, antes de Baleares, o el presidente del gobierno. Fíjese lo fácil que es establecer una relación entre dos personas que conviven y cuando una de ellas además es una de las personas que decide sobre la contratación que afecta a la persona que se ha beneficiado de esos contratos. ¿Usted cree que Isabel Díaz Ayuso influyó en los contratos que le llegaron a su pareja? Tengo derecho a creerlo, sí, claro. ¿Pero en base a qué? En base a una coincidencia temporal muy evidente. O sea, vamos a ver si se nos está diciendo que el comisionista Koldo, que estaba vendiendo unas mascarillas o intermediando en la venta de unas mascarillas al ministerio durante un tiempo, eso implica que los ministros del ramo, el de Sanidad, hoy también lo han dicho, el de Interior, el presidente de la Comunidad de Canarias, tenía necesariamente que saber y se estaba llevando el dinero. Oiga, con el mismo razonamiento, ¿no tenía que saber Isabel Díaz Ayuso que estaba firmando contratos de sanidad con una empresa de la que era proveedor, cliente o que cobraba la persona con la que convive? Pero el contrato, es tan difícil establecer... El contrato con el que se enriqueció mucho haciendo de comisionista el actual novio de Isabel Díaz Ayuso, si no recuerdo mal, se firmó mucho antes de que ellos fueran pareja. El contrato de las mascarillas, sí, sí, claro. Sí, claro. ¿A qué se refería hoy cuando ha dicho que pronto se sabrá por qué el novio de Ayuso tenía prisa en llegar a un acuerdo con la Fiscalía? Lo ha dicho así. Que al señor González no le interesa que prosiga la investigación. Y pronto sabremos por qué. Y cuando lo sepamos, que lo sabremos, tendrán ustedes que dar más explicaciones de las que han dado hasta la fecha y tomar más decisiones de las que han tomado hasta la fecha. Pronto sabremos por qué. ¿A qué se refiere? Bueno, es una mera deducción lógica, ¿no? O sea, usted no sabe nada. No, hombre, no. Vale. No, yo le voy a explicar por qué pienso eso. Vamos a ver. En este asunto hay algo que llama muchísimo la atención, al menos a mí me la llama, ¿no? Yo he sido abogado 20 años. Me llama la atención que el abogado del señor González haya hecho un reconocimiento de hechos tan sumamente explícito. Hay un correo, he visto uno, ya uno me ha parecido, bueno, oye, uno puede allanarse a la petición del fiscal y decir, oye, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo en estos términos, pero no, hay un reconocimiento de hechos tremendo, ¿no? Y por lo visto hay otro de 8 folios, eso es lo que ha trascendido. Es un documento adjunto que iba en el correo electrónico. Lo adelantó Miguel Ángel Campos aquí en la cadena. Efectivamente. Sí. Claro, daría la sensación de que hay un interés desmedido por parte del letrado de este señor en que no se avance más en la investigación. ¿Y por qué? ¿Por qué no se quiere? ¿Por qué se quiere evitar a toda costa el juicio? Yo creo que hay cosas que aclarar aquí, ¿no? Porque hay un piso que todos, bueno, del que se está hablando, hay otro piso que está a nombre de una sociedad, administrada al parecer por alguien que también tiene relación con el marido o con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y eso tiene que esclarecerse. Y tengo la sensación de que ahí está parte de la clave de todo este asunto.
Y eso es lo que yo creo que ellos no quieren que se conozca. Y por eso no quieren que se siga investigando. Ministro, quiero hacerle preguntas de su ramo, de los transportes. Si le parece, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y seguimos. Perfecto. Ministro de Transportes, le he escuchado estos últimos meses ser muy crítico con cómo las compañías ferroviarias que no son Renfe, o sea, Irio y Ouigo, están bajando mucho los precios. Dice usted, están reventando el mercado. ¿Cree que hay algo ilegal ahí? Es una buena pregunta. Bueno, no tengo ahora mismo un estudio jurídico suficientemente sólido como para sostener eso. Lo que sí digo es que las dos compañías que operan en nuestro mercado al margen de Renfe, por cierto, somos de los pocos países y no el único que ha liberalizado su mercado y han entrado dos compañías, no una, normalmente suele entrar una, en nuestro caso han entrado dos de golpe, están perdiendo una cantidad de dinero tremenda y lo están perdiendo fundamentalmente por tirar los precios, y eso está arrastrando también a Renfe en esos malos resultados, ¿no? Irio, por ejemplo, que es una compañía italiana que venía con parte de capital privado, que también es español, venía con una política o con un planteamiento distinto, venían a competir en calidad, pero entró Ouigo, la francesa, y Ouigo ha apostado claramente por el dumping de precios, está poniendo unos precios por debajo del coste, y eso ha arrastrado a todos, ha arrastrado a Irio, ha arrastrado a Renfe, y eso nos está ocasionando muchos problemas. Y sobre todo yo me quejo de eso, por un lado, y me quejo de la falta de reciprocidad, porque nosotros queremos entrar en Francia, entramos en Francia y todo son dificultades, todo son trabas, ¿no? Y eso, claro, es una situación de enorme desigualdad, ¿no? Porque ellos han entrado en nuestro mercado, han entrado tirando los precios, tienen la SENCEF, la empresa pública francesa detrás, tienen todo el pulmón del mundo, pueden aguantar y, claro, están generando unas distorsiones en el mercado tremendas, ¿no? Interés tienen en tirar los precios y trabajar a pérdidas. Es una estrategia clara a medio y largo plazo de copar mercado. Claro. ¿Sabe si competencia está con esto? Bueno, competencia, tenemos una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que es la más liberalizadora de Europa, ¿no? Entonces, bueno, incluso hemos tenido una cosa bastante sorprendente hace poco. Nosotros hicimos una convocatoria pública de plazas de maquinista y se nos vinieron unos cuantos de Irio, muchos, ¿eh? Y bueno, la comisión nos dijo que teníamos que darle un plazo a Irio para que, bueno, se ordenara y bueno, pues tuviera un tiempo para encontrar maquinistas de repuesto, ¿no? Y esto, desde luego, es todo menos libre competencia. Yo creo que al final lo que se está obligando es a Renfe a competir con las manos atadas a la espalda, ¿no? Y eso es lo que yo, desde luego, me preocupa, ¿no? Porque es una empresa pública, es una empresa que tenemos que sostener y no puede ser que no pueda competir. Ministro, ¿cómo afecta el adelanto electoral en Cataluña al traspaso de Rodalies? ¿Se va a hacer igual con cualquier gobierno que salga? No, en principio no tiene por qué afectar. Nosotros tenemos unas mesas de negociación abiertas en distintos campos. Ahí es un tema muy complejo y nosotros lo que vamos a hacer es mantener esa negociación abierta en todo momento. Nosotros en esto no nos afecta la convocatoria electoral. Usted, que viene de Castilla y León, tiene a los salmantinos en pie de guerra por las frecuencias de los trenes, se sienten cada vez peor conectados por tren, y ya ni le cuento a los vecinos de Aranda de Duero que llevan 10 años sin tren. ¿Qué va a hacer para solucionarlo, ministro? Bueno, en el caso de Salamanca, digamos que la solución está más a la mano porque, como he explicado, en cuanto entren en servicio los nuevos Talgo 106, los denominados Abril, que tenían que entrar antes del 31 de marzo, y me temo que no vamos a ser capaces de llegar a esa fecha, pero no espero que tardemos mucho más. Retiraremos material que estamos empleando en este momento, tanto en Asturias como en Galicia, y podremos llevar más frecuencias a Salamanca, ¿no? El caso de Aranda es más complejo porque, como señalas, no hace 10 años, en el año 2011, principios de 2012, una bateadora, una máquina, se le cayó el túnel de Somosierra encima. Desde entonces no se ha utilizado la vía y hoy devolver a la vía a su servicio tiene un coste enorme y unos plazos muy largos. 1.300 millones de euros. Correcto. Cuesta 3 millones de euros sacar la máquina, 50 reparar el túnel, 400 millones de euros cuesta volver a poner a la vía en servicio, que está muy deteriorada, y otros 800 aproximadamente electrificarla. Y eso es un dineral, es mucho tiempo. Y, bueno, pues desde luego, desde el punto de vista de la viabilidad, que hoy es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, porque el operador tiene que ser rentable, pues no lo hace viable. O sea, que no se va a hacer. Es muy probable que no se haga, sí.
Mi misión, en algunos casos, es decir las cosas con crudeza, ¿no? Yo creo que en el Ministerio ha existido una tradición que a mí no me gusta, que es patada a seguir, ¿no? Para mí sería muy fácil decir qué se va a hacer. Ahora saco la bateadora, nos tiramos 1 año y pico con eso, luego reparo el túnel o encargo el proyecto para reparar el túnel. Seguramente yo ya no sea ministro cuando todo eso suceda. Pero yo no valgo para hacer eso, lo siento. Tengo que decir la realidad, y la realidad es que el coste es muy elevado y la relación entre el coste y la utilidad de la infraestructura no dan los números. Esto que está diciendo es un mazazo para los vecinos de Aranda. Mañana Radio Aranda tiene hecha la programación con esto. Quiero decir, pues tienen que asumir que se quedan sin tren. Ya. Créame que lo siento. Es decir, yo no quiero darle ningún mazazo a nadie, pero mi honestidad me obliga a no decir cosas que no son ciertas. Como digo, el tema de sacar la bateadora, reparar el túnel, etcétera, es de un coste elevadísimo. Me hablaba usted, ministro, de los Abril, que finalmente no van a llegar a marzo. Yo le recuerdo a usted el 5 de enero, rodeado de Reyes Magos y de Abel Caballero, anunciando antes de las elecciones gallegas que esto llegaba a Galicia en marzo. Al final no es en marzo. No, ya lo había anunciado antes en Asturias, que llegaban, antes del 31 de marzo. Y no. Con lo cual, fíjese, ya es escarmentado, no voy a dar plazos nunca, jamás. Y fíjese si he fallado en un plazo que era a 3 meses vista, pues como para hablar de cuándo va a llegar el AVE a tal o cual sitio, ¿no? A Euskadi, por ejemplo. A Euskadi, por ejemplo. Sí puedo decir que las obras de la Y vasca van muy bien, que los 17 tramos están en ejecución, 12 de ellos ya con la plataforma terminada, y eso va muy bien. Además, hemos desbloqueado ya la declaración de impacto ambiental del nudo de Arcaute y, por tanto, ya no hay ningún obstáculo para completar la infraestructura. Eso va bien. ¿Y el primer AVE en Madrid-Bilbao? Madrid-San Sebastián. Eso ya me gustaría tener la bolita mágica, pero no sé cuándo se podrá producir eso. Yo espero que en torno a 2027 pueda ser una realidad. ¿Van a sprintar, ministro, con la conexión Algeciras-Bobadilla para que el puerto de Algeciras, que es el mayor de España, pueda sacar la mercancía a través del corredor hacia Europa? Porque Marruecos nos está comiendo la tostada. Bueno, hoy hemos licitado una parte de las obras de esa infraestructura, 170 millones de euros. Fíjese, tenga en cuenta que esa autopista ferroviaria que va de Algeciras a Zaragoza, solo en el tramo que hemos licitado hoy tiene 26 túneles, y esos 26 túneles son túneles que están preparados para trenes sin electrificar, es decir, no tienen gálibo para que pasen los trenes, con lo cual eso nos obliga a ampliar todos los túneles, 26 túneles, solo en ese tramo. Imagínense, es una obra complejísima. Vamos a invertir 1.300 millones de euros en toda esa infraestructura que va desde Algeciras hasta Zaragoza, y cuando esté completada la obra tendremos una autopista ferroviaria para mover todas las mercancías que llegan al puerto de Algeciras en tren y llevarlas hasta Zaragoza, que es una terminal logística en tierra muy importante del noreste de nuestro país, ¿no? Y eso estamos con ello, claro, y estamos avanzando con ello. Ministro, terminamos. ¿Por qué tiene bloqueada Media Profesión en Twitter? Eso, un día, si queréis, hacemos una entrevista de Twitter y os explico mis normas, mis reglas. ¿Pero cuáles son sus reglas, ministro? Mis reglas es que, como ministro no está sometido a la crítica pública, sí, claro, siempre que sea... Hombre, si yo bloqueara a todos los que me critican, pues es que no tendría seguidores en Twitter, y tengo camino de 150.000. Solo tenía 60.000 el día que salía a la tribuna, el día que hablé con Feijóo. No, mis reglas es que es mi comunidad, no es el Twitter del ministro, aunque sea ministro el que lleva la cuenta. Es mi comunidad. Yo me relaciono en mi patio de comunidad con quien quiero. Pero usted es ministro 24 horas al día. Claro, y lo soy fuera de Twitter. Me pregunta usted, me preguntan en el Congreso todos los días, tengo un montón de ruedas de prensa, pero esa es una comunidad que yo he querido proteger y he querido definir a mi gusto, a mi manera. Y yo me relaciono con quien quiero. Hay gente que me critica y yo no la bloqueo. Pero hay gente que dice, el otro día, a algunos se le calienta la boca con lo de testaferro con derecho a roce, y me llama machista asqueroso. Una periodista, no voy a decir quién. Y luego le pide a un ministro que le desbloquee. Digo, pero vamos a ver, si yo soy un machista asqueroso, ¿por qué quiere relacionarse conmigo? Es decir, ¿por qué me sigue en Twitter? Es que no tiene sentido. ¿Se ha planteado dejar Twitter? No. ¿Por qué? ¿Usted cree que, yo tengo una que comunidad... al gobierno le viene bien su actitud tuitera, siempre tanto cual? Pues no lo sé. Yo creo que en el fondo sí. Mire, yo tengo una comunidad de 160.000 seguidores o 150.000 con los que me relaciono sin ningún tipo de intermediario.
Cuando yo quiero colocar un mensaje, 150.000 personas directamente y otras que se benefician de un montón de retweets, saben lo que digo y lo que quiero decir. ¿Por qué voy a renunciar a una herramienta de ese tipo? Esto de la comunicación sin intermediarios me suena tanto. Estaría en manos de ustedes, de mensajes que nos llegaban de los periodistas. Y mensajes eso, que nos llegaban desde Estados Unidos. Que no sea así. No intermediarios. No, hombre, yo creo que ustedes juegan un papel fundamental y tienen su terreno de juego. Y Twitter el suyo. Y además tiene sus reglas. Twitter tiene sus reglas, igual que las tiene Instagram, igual que las tiene TikTok. Yo no las controlo, las de esas redes, pero me precio de controlar bastante las de Twitter. ¿Usted cree que su beligerancia es buena para el gobierno? Yo creo que mi beligerancia es buena para poner pie en pared ante todas las cosas que están sucediendo. Y no me has dado pie, pero no sé si tenemos tiempo, pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el momento en el que vivimos y el por qué hemos llegado aquí, ¿no? Y el por qué la necesidad de la beligerancia en este momento. Porque en este país se habla mucho de la transición, ¿no? Se habla de la transición como un periodo modélico que dio pie a lo que hoy vivimos. Y en la transición, básicamente, pues se hicieron 4 renuncias. La derecha hizo 2 y la izquierda hizo otras 2. Las de la izquierda están muy claras, ¿no? La izquierda renunció a una forma de Estado republicano que estaba en su ADN, en su esencia, y aceptó la monarquía. Y ha cumplido con su pacto. Y también la izquierda aceptó, como parte del trato, que tenía que renunciar a que se hiciera justicia sobre los crímenes que se cometieron en el franquismo. Y cumplió. La derecha asumió 2 pactos, fundamentalmente. Uno fue la renuncia al Estado central, al Estado centralizado, a la España una, grande y libre, y se aceptó la España autonómica. Y la derecha ha cumplido razonablemente con ese pacto. Incluso a veces ha ido más lejos en el autonomismo de lo que hubiera cabido esperar. Pero para mí la parte más importante de la derecha, la renuncia más importante, fue la renuncia al poder. La renuncia al poder que había mantenido durante siglos. Y no está cumpliendo con ese pacto. La derecha lleva sin aceptar los resultados electorales, hoy echaba la cuenta, desde las elecciones del 89. Si repasamos las elecciones desde el 89, cada vez que la izquierda ha ganado, la derecha no ha aceptado los resultados. No los aceptó en el 93, lo recordarán, aquellas elecciones que Felipe ganó de chiripa y bueno, contra pronóstico, no aceptó los resultados del año 2004. Y esto ha ido a más, ¿no? No ha aceptado en ningún momento el gobierno de Pedro Sánchez. Y hemos estado viviendo 6 años de agresión permanente, continua, desde el primer día. Y lo hemos hecho hasta ahora, nos dimos cuenta un poco en la campaña electoral previa a las elecciones de julio de que había que responder. Lo hemos hecho sin responder. Lo hemos hecho, acogiendo esa tesis de que, no sé, la izquierda tiene que aguantar y tiene que resistir, y resistir en silencio, como si fuera una mujer maltratada de las de antes, ¿no? Y eso se acabó. Nosotros no vamos a aceptar estas agresiones constantes, esta falta de legitimación constante que le están dirigiendo al gobierno de España. Y yo he asumido el rol de poner pie en pared y de decirle a la derecha que hasta aquí hemos llegado. Que su decisión, no es un encargo, esto está pactado con el presidente. No es ningún encargo. Mire, a mí me hace gracia, ¿no?, que alguien dice, no, le han puesto ahí para eso. No. Yo tengo mi propia identidad y tengo mi propia... No, yo soy una persona, no soy un robot y no soy un mandado. A mí el presidente el único encargo que me ha hecho es que sea ministro de Transportes, punto. Y que transforme el transporte. Pero también asume que yo tengo mi propia identidad. Y mi identidad como socialista, como miembro de un partido desde los 20 años y que siente este partido con orgullo y que cree que este partido ha aportado mucho a este país, no pasa por consentir que la derecha nos arroje porquería encima como ha estado haciendo y nos niegue la legitimidad como ha estado haciendo durante 6 años. Ministro Óscar Puente, gracias por venir a Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Carlos Cue, tu análisis de la entrevista al ministro, tu titular periodístico. Yo creo que es interesante esto, aparte del tema de las 4 renuncias que se ha puesto histórico, pero creo que es interesante la reflexión esta que yo creo que está en la base de lo que está pasando y que es la justificación que da el gobierno para lo que está haciendo es no nos reconocen la legitimidad y vamos a pelear eso. Hay un ambiente en el Congreso muy, muy complicado en los últimos días. Yo creo que hoy, dentro de que ha sido muy duro, ha sido un poco menos duro, sobre todo entre los líderes, que la semana pasada, pero sí hay un ambiente tóxico, hay un ambiente muy complejo y siempre ha habido una discusión sobre si este ambiente, tradicionalmente se pensaba, y ese es el análisis más extendido en general en el mundo progresista, que esto beneficia a la derecha
y perjudica a la izquierda desde el punto de vista de que desmoviliza a la izquierda la sensación esta de ambiente tóxico. Y sin embargo, pues yo creo que Puente, que es el principal, en fin, uno de los arietes del gobierno, creo que lo justifica con este argumento, ¿no? Nosotros no podemos aceptar que la derecha no nos reconozca la legitimidad, nos machaque absolutamente, y de alguna manera también hoy había otros ministros en el Congreso que teorizaban. Nosotros en la legislatura pasada optamos por vamos a la gestión, no hagamos ni caso a determinados ataques, vamos a defender nuestra gestión sin más, y resulta que el que te vote chapote, que fue el lema de campaña de las municipales y autonómicas, pues fue desastroso para los intereses de la izquierda, que perdió muchos ayuntamientos y muchas comunidades. Y creo que están defendiendo que ahora no van a hacer lo mismo, y creo que de alguna manera todo el eje de la entrevista de Puente es eso. Nosotros, la idea está del poner pie en pared, es nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior legislatura, de decir, bueno, pues vamos a, en fin, no vamos a entrar en esos asuntos. Yo creo que han decidido entrar, y claramente Puente, por mucho que diga que no tiene un encargo, no sé si tiene un encargo, pero desde luego es la figura más relevante de esa estrategia de responder. Simón. Sí, comparto la idea que plantea Carlos, ¿no? De que es un ministro también diseñado un poco para ir al choque y por lo tanto para generar electricidad y movilizar a los propios, lo cual puede tener sentido en un contexto en el que lo que tú tienes miedo es a, uno, que se te desmovilicen, o segundo, que se te fuguen a la oposición. Es decir, para mantener prietas las filas, esto es una estrategia posible. Otra cosa es que esto genere otros efectos no deseados, como por ejemplo estamos viendo ahora en los sondeos, en la caída dramática que tenemos de interés por la política. Ha vuelto a niveles del año 2010. ¿Vale? Es decir, la gente, tanto ruido, hay un determinado sector de la opinión pública, que yo no digo que eso luego no se active en elecciones y que no vayan a votar, no estoy diciendo que no, pero que desconecta, ¿vale? Y eso sí que lo estamos viendo. Y luego del otro lado, en términos de la discusión que ha tenido sobre la gestión de su departamento, yo creo que a propósito, ha hecho una reflexión que a mí me parece muy válida, ¿no? Que es cómo España corre tanto a la hora de liberalizar sus infraestructuras y permitir competencia, y cómo esto no es recíproco en otros entornos, que esto nos recuerda a otros tantos sectores estratégicos en los que España se abre a la competencia y que permite que entren compañías europeas, pero nosotros, sin embargo, nos quedamos siempre un paso atrás y terminan muchos sectores estratégicos en manos de empresas que no son participadas por capital español, aunque sí haya capital de sus respectivos países en las empresas que participan de nuestros sectores. Valentina. Pues yo creo que la entrevista ha sido el mejor ejemplo que se puede encontrar de exactamente la situación en la que estamos viviendo. Y no ha acabado el ministro diciendo con esta última argumentación de no podemos permitir que la derecha nos eche mierda como ha hecho, y lo que ha pasado es que un ministro que tiene que dar cuenta de un caso de corrupción en su ministerio que ha sido denunciado y que se ha descubierto y se ha reconocido en cierto modo, por eso le han hecho a su antecesor, le han pedido que salga del Partido Socialista, y con un asesor que formaba parte de ese ministerio, que se llamaba Koldo, el Ministerio de Globalia, de trenes que no caben en los túneles, de proveedores en Andalucía con la empresa de la mujer de Koldo. Pues lo que ha hecho es hacer una acusación fortísima, una acusación sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta donde yo sé, desde luego sin fundamento alguno, porque no sabemos que la Fiscalía esté en esto, ¿no? Pero lo que ha dicho es que, o sea, teníamos una denuncia de la agencia tributaria y un delito contra la hacienda pública, y ahora lo que ha dicho es que la presidenta de la Comunidad de Madrid es partícipe a título lucrativo de los cantidad de acusaciones que ha vertido sobre esos contratos que él ha dicho que tiene la Comunidad de Madrid, en el que parece, ¿no?, que ha lanzado, pues no sé si es mierda, como lo definiría él, pero desde luego no creo que esto sea una manera de responder a las acusaciones sobre las que él tiene que decir, que efectivamente lo que ha hecho es escudarse en un informe que ya conoceremos, hecho por el mismo ministerio, no deja de ser curioso, pero si nos atenemos a la entrevista en sí, lo que ha hecho es verter unas acusaciones gravísimas. Carlos. Lo que pasa es que lo del partícipe a título lucrativo, que se viene diciendo desde hace varios días, tal como lo entiendo y tal como lo ha explicado, creo que se refiere al hecho de disfrutar de la vivienda. Quiero decir que el partícipe a título lucrativo es
esa vivienda, creo que lo ha dicho así, ¿no? Estoy intentando recordar las palabras. Se refiere con el derecho a roce, claro. Bueno, a ver, no, es que es Valentina, una cosa... El derecho a roce creo que es una expresión absolutamente inapropiada en un contexto así. Estamos totalmente de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando del... Si discutes el partícipe... Yo creo entender que se refiere a que en la responsabilidad y se le están pidiendo explicaciones a Ayuso, entre otras cosas, es porque Ayuso no es ajena del todo al hecho delictivo, en el sentido de que evidentemente directamente no tiene una responsabilidad penal de ningún tipo, pero si la tiene su pareja y su pareja con ese enriquecimiento a través de un delito, 2 delitos fiscales, si se ha comprado, esto hay que demostrarlo evidentemente, pero en el tiempo coincide, si se ha comprado esa vivienda con un dinero que, entre otras cosas, es fruto, o por lo menos una parte, es fruto de 2 delitos fiscales, pues evidentemente tendrá ella que no algo que nos decir tenemos tendrá, que defender, ¿no? De que la derecha eche mierda y la manera de defenderse de la suya sea precisamente lanzando y haciendo exactamente lo mismo que se está criticando. Pues a eso es a lo que me refiero, que es un ambiente que el propio que lo está denunciando está cayendo en exactamente lo mismo, y eso es la situación en la que nos encontramos una y otra vez constantemente. Simón. Yo tengo la impresión de que además hemos normalizado algo que a lo mejor ha sido bastante más frecuente de lo que yo me pienso, ¿no? Pero es esta idea de que institución y partido van de la mano y desde la institución se puede hacer crítica en una línea claramente partidista. Pongo algunos ejemplos, ¿no? El que, por ejemplo, Díaz Ayuso esté en un mitin de cierre de campaña el 28M, el día antes del 28M, y diga que se está haciendo un pucherazo. Y lo haga desde un atril de la Comunidad de Madrid. El que, por ejemplo, tengamos al Consejo de Ministros, cuando salen los portavoces del Consejo de Ministros, a criticar directamente a una presidenta autonómica. Y una presidenta autonómica replique desde el atril de la propia presidencia también por... Entonces yo creo que ha llegado un momento en el que la institución está tan devaluada en cuál debería ser la neutralidad y al fin y al cabo representa al conjunto de los españoles, el caso del Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid, en el cual se emplea para la crítica política, y por eso lo que tú le planteabas a propósito de cómo gestiona Twitter, en el fondo es parte de eso, ¿no? Es verdad, es tu red, por supuesto que sí, y es tu comunidad, faltaba más, pero tú eres todo el tiempo ministro, y eso tiene unas implicaciones que van más allá de esa comunidad inmediata. Y muchas veces esto pues se mezcla todo, no tiene importancia, lo haces, y eso al fin y al cabo dice, bueno, que a lo mejor se tiene que defender el PSOE de estas acusaciones, pero lo tiene que hacer un ministro. Es decir, no lo puede hacer alguien del PSOE o alguien organizado desde el atril del PSOE, entre comillas, y no desde el atril del ministro. Que yo no estoy diciendo que tengas que poner la otra mejilla, lo que estoy diciendo es quién tiene que ser el que dé la respuesta. Y yo tengo la impresión de que hemos llegado a un punto en el que todo vale y todo el mundo puede intervenir desde cualquier dirección. Y debería haber al menos ciertas formas que se respetaran, creo. Pero a lo mejor ya se ha roto, o a lo mejor nunca estuvieron nunca se han aplicado y estoy simplemente fantaseando. Yo creo que este de Twitter es interesante lo que le preguntaba Aimar. En la presentación del último libro de Sánchez, que estaba todo el gobierno en primera fila, como suele pasar en estas cosas, empezó a contar Sánchez que él le había recomendado a Puente que dejara Twitter o dejara que en el caso de Sánchez es evidente que Sánchez tiene un community manager, no escribe él sus tweets como la mayoría de los ministros, como la mayoría de los políticos, como la mayoría de los políticos del mundo. Profesionales. Y contó Sánchez, como la mayoría de los políticos del mundo, tienen a alguien que le edita y que le dice esto sí, esto no, en fin, que le frena el primer... de la estrategia de comunicación, que además le frena el primer impulso, que todos sabemos, todos estamos en las redes sociales y todos sabemos que a veces te apetecería hacer cosas que te las piensas. Y evidentemente la mayoría de los políticos lo tienen. Y Puente no. Puente los escribe él. Y Sánchez dijo, pues yo le he dicho un montón de veces al ministro Puente que acepte tal, y desde la primera fila recuerdo perfectamente al ministro Puente diciendo no lo pienso hacer, que se escuchó perfectamente, no lo pienso hacer, o sea, él presume de gestionar su Twitter, y evidentemente yo creo que es un riesgo, claro. Yo creo que esto es una reflexión que él claramente sabe, le ha contestado rápidamente que no, y me parece que debería volver a pensárselo, porque es muy distinto el Puente siempre es agresivo, siempre evidentemente es un político duro, eso lo sabemos, pero es muy distinto
el puente de Twitter que el puente del Parlamento. Porque en el Parlamento, y además hay una cosa que es muy importante, y eso es, el Parlamento tiene una cosa que es la ironía, que Puente usa bastante mejor, que es bastante sorprendente, porque Puente usa aquella famosa que triunfó tanto en el mundo progresista, que es de ganador a ganador. El de ganador a ganador, que triunfó mucho en ese debate. ¿Por qué? Porque una cierta ironía, un cierto sentido del humor es muy eficaz. Y en Twitter hay cualquier cosa menos el sentido del humor no se pilla. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Aunque ha llovido en parte de España y parece que lo volverá a hacer en Semana Santa, la sequía sigue siendo un problema serio en todo el litoral mediterráneo y en Andalucía. Pero si la sequía es un problema en España, lo es aún mucho mayor en Marruecos. La Comisión Europea hizo público el pasado mes un informe sobre la situación en todo el Magreb. Van 6 años seguidos en que no llueve y al sur de Marruecos los ríos están también secos. En toda esa zona de África hay una sequía prolongada y severa y no hace falta ser un experto para darse cuenta de que habrá personas, las más fuertes, que piensen en emigrar. Cierto que las versiones ingenuas de la realidad terminan por provocar tragedias, pero admitamos que negarse a ver la realidad acaba también, siempre, en un drama. Aceptemos que dejar a su suerte a los subsaharianos que han abandonado sus países de origen y se lanzan como pueden hacia el norte es una gran crueldad. Es un enorme cinismo por parte de todos pedir a la Comisión Europea que subvencione a las autoridades de Marruecos, Túnez o Libia para que detengan, apaleen y encierren a esas personas. Todos los expertos en el tema llevan meses pidiendo que se ponga en marcha un programa que organice ese movimiento migratorio de forma segura y flexible. Todavía estamos a tiempo. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero pendientes de la Guardia Civil que sigue en la sede de la Federación, Manu. Hola, Aimar Bretos. Seguimos pendientes, abrimos el larguero, pero todavía no se cierra la investigación que desde las 9:30 continúa a esta hora en Las Rozas. Y me dicen que todavía queda un ratito y posiblemente mañana vuelvan. Y entre los detenidos, 2 de los detenidos que están en la Federación siguen allí. Les acompañará la Guardia Civil para pasar la noche en el calabozo en cuanto termine el registro, pero a esta hora 2 de los detenidos, de los 7 detenidos, siguen acompañando a la Guardia Civil en el registro. Se lo contamos ahora todo en el larguero. Valentina Martínez Ferro, Pablo Simón, Carlos Cué, gracias amigos. Buenas noches. Descansen, hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.